Avanzamos en nuestra entrega del día lunes de Puntos de Vista, entrega que corresponde al día lunes 12 de noviembre. Vamos a abordar un tema, ya que entramos en el mes de lucha contra la diabetes. Y en ese sentido ya recibimos también a la doctora Rosa Vega. Ella es presidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias la invitación y un saludo en especial a toda la teleaudiencia. En esta semana que para nosotros es muy importante promocionar y hablar un poco sobre diabetes. En esta temporada, en estos años que tanto se realza el tema género, qué difícil es decir presidente o presidenta. En tu caso, ¿cómo se acostumbra a decir? Y realmente presidente, creo que se puede decir de las dos formas, de las dos ¿verdad? formas. Pero normalmente presidente. Sí. Bueno, doctora, para hacerlo más fácil, vamos a hablar sobre esta cuestión que sí es preocupante por las cifras. ¿Cómo estamos en Paraguay actualmente con el tema diabetes? Y en Paraguay, al igual que el resto del mundo, las cifras son alarmantes realmente. Alrededor de 700.000 paraguayos tienen diabetes y lo peor es que muchos de ellos, casi el 50%, desconoce que tiene diabetes. Y realmente la cifra, casi cerca del 10% de la población tiene diabetes, pero la etapa previa se llama prediabetes. Es prácticamente el 16 a 17% de la población y ahí realmente la suma es alarmante. El diabetes o la diabetes es congénita, se adquiere, el mal consumo de cosas dulces, la mala alimentación. ¿Cómo viene en la mano, doctora, cuando hablamos de esta enfermedad? La diabetes es una enfermedad crónica que tiene factores de riesgo, es decir, existen factores de riesgo para tener diabetes. La población paraguaya en general tiene factores de riesgo muy importantes para ser diabético, ¿verdad? Por un lado, la carga familiar es también muy importante. El antecedente familiar de tener una persona con diabetes en la familia de primer grado, por ejemplo, mamá, papá o hermanos, hace que aumente el riesgo de padecer esta enfermedad. Y fundamentalmente lo que dijiste, la mala alimentación, el sedentarismo. Recordemos que el 75% de la población no hace actividad física. Sí. Y la comida actualmente, la comida chatarra, las grasas, la fritura, los jugos azucarados, las gaseosas, es decir, el consumo nuestro hace también que tengamos un factor de riesgo muy importante, es decir, la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad, que es prácticamente el 50% de la población está con sobrepeso y obesidad. Entonces, la suma de estos factores de riesgo más otros, como ser hipertenso, haber tenido diabetes gestacional en el caso de las mujeres, por ejemplo, hace que realmente el riesgo de que cualquier persona puede padecer diabetes. De ahí que el lema de estos 2 años de la Federación Internacional de Diabetes es diabetes y familia. Es decir, la diabetes concierne a la familia y viceversa también, ¿verdad? Porque la familia cumple un papel muy importante en la prevención. Recordemos que el 80% de la diabetes de tipo 2 puede ser prevenida cambiando nuestro estilo de vida. Claro. Doctora, tantas consultas que la gente también quiere hacer sus consultas a través del 0972-655-000. Pueden hacer comunicándose con nosotros a través del WhatsApp de Puntos de Vista. 0972-655-000. ¿Por qué cuando un miembro de la familia exagera con el consumo de gaseosas, siempre le decimos cuidado, vas a tener diabetes el día de mañana? ¿Está muy relacionado lo dulce con la enfermedad? Está muy relacionado la mala alimentación en general, no solo el azúcar. Recordemos que también el gran porcentaje de las personas con diabetes tiene dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Es el aumento de las grasas, del colesterol, del triglicéridos. Entonces, realmente no solo el azúcar, porque la gente de repente cree que solo el consumo de azúcar. Sin embargo, recordemos que hidratos de carbono, que es
los azúcares en general, porque el azúcar puede ser simple, que es el azúcar que consumimos, pero también los complejos como el arroz, el fideo, la papa, la harina de maíz, panificados, legumbres, la mandioca y la mandioca. El paraguayo está muy acostumbrado a almorzar con mandioca, es decir, su guiso de arroz, su fideo, su papa, más la mandioca. Claro. La suma de esto, de estos carbohidratos, por así decirlo, lleva a un aumento del riesgo y el consumo de las grasas, la fritura y fundamentalmente todo lo que es bebidas azucaradas. Entonces, eso estamos en esta semana insistiendo, se van a hacer charlas educativas en varios centros hospitalarios del país, no solamente haciendo el control de la glucemia capilar, que es el que nos da el diagnóstico, sino también sería muy importante la participación de la familia. Recordemos que las semillas de la diabetes se siembran en la infancia, es decir, depende mucho de nosotros, los padres, depende quiénes somos los que vamos al súper y compramos, y entonces evitar un poco los alimentos procesados, ¿verdad? Doctora, ¿está relacionado el aspecto fisonómico? Es decir, cuando vemos una persona que está excedida de peso y otra que es un tanto más delgada, ¿está relacionado eso con la enfermedad o puede que una persona delgada también esconda la enfermedad? Pero a la vuelta de la pausa contestamos esa pregunta. ¿Le parece, doctora? Me parece. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Puntos de Vista, ya venimos. Avanzamos en nuestro encuentro con Puntos de Vista. Doctora, ¿a veces se mimetiza la enfermedad en una persona delgada también? También, una persona delgada que tenga antecedente familiar de diabetes puede hacer la enfermedad. Y aquí es importante porque de repente nosotros estamos muchos en los factores de riesgos modificables como el sobrepeso, la obesidad. Sin embargo, si hay una carga familiar, papá, mamá o hermanos con diabetes, cualquier persona delgada también puede hacer diabetes. Y recordemos que la diabetes puede ser asintomática. De ahí que el llamado es a la población general, aparte de las personas con factores de riesgo. Hablamos de factores de riesgo, como dijimos, la mala alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, el antecedente familiar de diabetes o el antecedente de haber tenido diabetes gestacional. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede hacer la enfermedad y no tener ningún síntoma. De ahí que es importante el control de la glucemia. Sí, en muchas personas se presentan con síntomas clásicos, ¿verdad? Que es importante en esta semana recordar esos síntomas. La pérdida de peso, el tener más sed, orinar más frecuentemente, que se llama poliuria. Esa pérdida de peso no está relacionada con ninguna dieta. Uno sigue comiendo igual y baja de peso. La astenia, el cansancio y de repente no estos síntomas clásicos. En el varón muchas veces es más difícil que consulte. Se presenta ya con una neuropatía, una disfunción sexual, por ejemplo, que sí llama la atención, entonces ahí va al clínico y hace su chequeo y se encuentra con una diabetes. O una neuropatía periférica, que es la complicación que se presenta a nivel del sistema nervioso, ya en los vasos sanguíneos pequeños, con el hormigueo, yejí en los pies o dolor incluso. O trastornos en la visión, uno va, no estoy viendo bien, sin embargo, se trata ya de una retinopatía diabética o síntomas como complicaciones renales o cardíacas. Es decir, tiene un amplio espectro, de modo que tenemos que estar y como familia conocer los síntomas de la diabetes, ¿verdad? Y recalcar que un gran porcentaje puede ser asintomática. También. Tenemos mensajes de la gente que nos envía, vamos a leer y al mismo tiempo vamos a responder las consultas aquí con la doctora. Buenas noches, ¿cómo está? Quisiera preguntar a la doctora si la persona diabética puede tener el pie hinchado, porque mi mamá tiene su pie hinchado y es diabética, y cuando se sienta mucho su pie se hincha los dos lados, pero se hincha de verdad. O puede ser de otra cosa. Ella tiene hernia en su columna. ¿Puede ser de eso o de su diabetes? Pregunta. Bueno, el edema, que es la hinchazón de los pies, tiene varias causas, ¿verdad?
En el caso de una persona con diabetes puede ser una complicación renal que se llama nefropatía diabética. Normalmente nosotros hacemos un chequeo. Sería importante que ella cuando consulte le comente a su médico tratante, ¿verdad? Se hace un estudio del pipí de 24 horas para ver si hay un toque renal. Sí. Hay varias causas. Puede ser que tenga varices, puede ser que haya algún problema vascular, entonces diferentes causas, ¿verdad? Y el sobrepeso mismo, la hipertensión muchas veces lleva a retención de líquidos. Pero sí es importante descartar en este caso que no se trate de una nefropatía diabética. Perfecto. ¿Cómo cuidar de un niño diabético? Si me puede ayudar, tiene 11 años, hace 5 meses se le detectó. Bueno, la diabetes tipo 1 digamos que es un capítulo aparte porque estábamos hablando en general de la diabetes tipo 2. Los chicos pueden tener desde meses, niños, puede aparecer a cualquier edad y acá hay un déficit prácticamente absoluto de insulina. ¿Qué es la insulina? Es la hormona que disminuye el azúcar y que es producida por el páncreas. Es muy importante, en Paraguay tenemos un programa nacional de diabetes. Sí. Hay también dentro del Instituto de Previsión Social y en centros privados que le vea una endocrinóloga pediatra. Entonces, en primer lugar, aparte de su pediatra general, debe ir a la especialista. ¿Por qué? Porque se maneja la diabetes tipo 1, aparte de los cuidados del plan alimentario, de la actividad física, se aplica insulina. Es decir, probablemente este chico está en tratamiento con múltiples dosis de insulina. Puede ser dosis, nosotros llamamos una insulina basal y dosis antes de las principales comidas. Así que lo que yo le recomiendo a esta mami es que le lleve a una endocrinóloga pediatra para que sea bien manejada, porque realmente el manejo de la diabetes tipo 1 tiene sus aristas. Entonces es importante que la especialista o el especialista maneje este caso, ¿verdad? Pero también las recomendaciones generales y fundamental en este caso el apoyo familiar, porque de por ahí hay otros chicos, ¿verdad? Y no es fácil en un chiquito hacer una dieta de comida chatarra al lado, helado y al otro lado. Entonces, todos alimentémonos de manera saludable. Claro. Verdura, fruta, el consumo de arroz, fideos, papa, limitar, ¿verdad? Y tampoco es que no puede comer nada dulce. Existen numerosos postres dietéticos que le puede hacer la mami de este chico, de modo a que él realmente ellos aprenden a hacer lo que se llama el ajuste de insulina. Es decir, de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que van a consumir, ellos se aplican. La Fundación Paraguaya de Diabetes, la FUPADI, le puede dar muchísima información. Hay páginas mundiales de diabetes tipo 1, pero lo más importante es que siempre le lleve a sus controles, porque cada año, cada 3, 4 meses, al principio cada 2 semanas, cada año, eso ya lo va a ir diciendo el especialista. Lo importante en este caso es controlarlo siempre para evitar las complicaciones de la diabetes. Veamos, hola, ¿cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? Mari de Cruce Guaraní. Saludos, gracias Mari. Bueno, y estábamos hablando de que puede ser asintomática o de repente que uno empieza a tener más sed, perder peso, orinar más, sobre todo la orina de madrugada. Es lo que nosotros llamamos nicturia, ¿verdad? Porque de repente la gente dice, no, pero hace calor, yo estoy tomando más agua, estoy orinando más. Pero mucho ojo porque la orina de madrugada, levantarse 2, 3 veces, eso no es normal. Entonces, a pesar de que aunque uno haya tomado mucha agua. Aunque uno haya tomado... Si es una vez... Si es una vez de repente puede ser, pero eso de todos los días levantarse 2 a 3 veces a la madrugada, esa persona tiene que hacer un chequeo. La astenia. En las mujeres se dan también las infecciones urinarias o el prurito vaginal, que es ya por el azúcar alto, o lo mismo en el varón, también tiene que ser algo que llame la atención. De repente no todos estos síntomas están presentes, pero está presente una pérdida leve de peso más el orinar más frecuente, por ejemplo, ¿verdad? Y el decaimiento general también. Sí. Decaimiento físico. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima. A la vuelta venimos con las últimas consideraciones con la doctora. Ya venimos. Sí. Vamos a leer rápidamente algunos mensajes, luego ya las últimas consideraciones. A ver, doctora, ¿hay diabetes más benignos que otros? Hace 10 años que soy diabética, tomo metformina, cuido mi alimentación, no tengo nefropatía.
ni retinopatía y no me sube más de 142. Otro mensaje rápidamente, 3 vamos a leer para de esa manera también despedir a la gente. Buenas tardes, la doctora Rosa Vega, excelente profesional, gracias por sus magníficas orientaciones, felicitaciones al canal por la elección, muchas gracias. Y vamos a cerrar con este mensaje. Soy papá de chico con diabetes de 11 años, le dar agua con yuyo de Nueva Esperanza, Canindeyú. Dar agua con yuyo. ¿Funciona remedio yuyo? Y mucho ojo con los yuyos, ¿verdad? Porque en nuestro país estamos muy acostumbrados al uso del ¿A querer solucionar con eso? Exacto. Y la diabetes no se trata, o sea, la diabetes, aparte de las medidas que habíamos mencionado, del plan alimentario, la actividad física, en el caso de los chicos, si es una diabetes tipo 1, se trata con insulina. ¿Puede un chico de 11 años tener diabetes tipo 2? Puede tener. En esos casos sí se puede tratar con medicación por vía oral. Pero los yuyos tienen muchas propiedades. Es decir, pueden bajar la presión, pueden hacer orinar más, puede deshidratar. Entonces, lo que nosotros no sabemos, si bien es cierto, todas las plantas tienen, digamos, que sus condiciones y sus propiedades, pero no recomendamos el uso de yuyo porque no sabemos la dosis. Yo no te puedo decir, vas a tomar 500 miligramos de para y con tal cosa. Es muy delicado y solemos tener problemas cuando el diabético que está medicado también toma yuyo. O de repente hay gente muy fanática, yo le digo, toma un chiquitito si no lo podés dejar. No abusar y no mezclar, porque la gente está acostumbrada acá a usar 3, 4, 5 yuyos. Doctora, para ir cerrando, ya se nos fue el tiempo completamente. ¿Dónde se hace el trabajo de detección actualmente? Ok, esta semana prácticamente todos los centros del Ministerio de Salud Pública que tiene el Programa Nacional de Diabetes, el Instituto de Previsión Social con todas las periféricas y en varios centros privados, se estarán haciendo charlas educativas y detección de glucemia capilar. Invitamos a la población a acercarse a sus centros de salud. Muchos de ellos tienen departamentos de diabetes y muchos de ellos que no lo hay se estarán haciendo de manera igual. Así que están todos invitados a participar. Gracias, doctora. Muy gracias amable a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Cerramos Puntos de Vista, edición del día lunes. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.